Listo, profe. Bueno, ante todo, muy buenos días. Buenos días. Vamos a comenzar obviamente ya con la unidad número 4, que es la penúltima unidad de lo que es la materia diseño de elementos de máquinas. ¿Okay? Esta unidad trata sobre igual tres temas o tres puntos principales, que es de transmisión, dispositivos localizadores de transmisión y cojinetes. Vamos a ver entonces qué es esta unidad, que es un conjunto de elementos, cómo se identifican, cómo se clasifican y sobre todo cómo se diseñan o analizan. Ejes, dispositivos y cojinetes, si se quieren, son hermanos, muy hermanos entre sí, ya que generalmente siempre se encuentran juntos. ¿Ya? Donde hay un eje de transmisión, hay dispositivos localizadores o de transmisión de potencia y cojinetes. Donde hay cojinetes quiere decir que hay un eje y por supuesto dispositivos localizadores para esos cojinetes. O donde hay dispositivos localizadores es porque hay un eje o un cojinete presente para ser localizado o para transmisión de fuerza o potencia. Por esa razón se estudian como un conjunto, ¿ya? Y de hecho los ejercicios son igualmente un conjunto, ¿ya? Donde van a estar presentes los tres elementos, ¿ok? Difíciles son de separar, ya, muy difíciles. Siempre son compañeros y por lo tanto el enfoque es analizarlos todos juntos, ¿ya? Por supuesto, ya, la idea es que usted también aprenda a localizar y identificar cada uno de estos elementos. A ver, dibujo mecánico, ¿ya? ¿Cuáles son allí los ejes de transmisión, si es que hay? ¿Ya? Vertical y el horizontal, profe. Ajá. Este vertical precisamente sería un eje de transmisión y este sería el otro eje, ¿ok? Dispositivos localizadores, por ejemplo, un escalón es un dispositivo localizador, ¿ya? Un tornillo es un dispositivo localizador, ¿ya? Una chaleta es un dispositivo de transmisión de fuerza o potencia. Y por supuesto, todo eje siempre va a estar soportado por cojinetes. Aquí tenemos un cojinete, aquí tenemos otro cojinete, ¿ya? Igual, para este eje tenemos estos cojinetes de acá y estos cojinetes de acá. Entonces la idea para el dibujo mecánico es que usted aprende a diferenciar cada uno de esos elementos. De tal forma que si en el examen yo le pregunto cuáles son los ejes cojinetes y los dispositivos localizadores, ¿cuáles serían allí? El eje sería el horizontal y el cojinete. Y el cojinete, me imagino que es lo que está alrededor, pues. Pero alrededor hay muchas cosas. Arriba, profe, justamente arriba. ¿Perdón? Allá, arriba y abajo. Esto y esto. No, eso no. Aquí va arriba y abajo. Arriba del eje, profe. O sea, entre el medio, pues. Entre el medio de. Arriba del eje está esto. Está esto y está esto. Ah, eso, profe. Ajá. Ok. Cojinetes son estos que están acá. ¿Y algún dispositivo localizador o de transmisión de potencia? El escalón, porque no veo El chaveta. escalón está aquí. Pero aquí también hay un elemento buscado. Un perno. Claro, sí, un perno. Bueno, un tornillo sería. ¿Ya? Porque recuerden, tornillos, pernos y párrafos son diferentes. Entonces, eso no es un perno, eso es un tornillo. ¿Ok? Elemento 1. Okay. Bueno. Así entonces para cada disposición. Por ejemplo allí, el número, si es que lo ven, ¿qué número es el eje y qué número es el cojinete? El eje. Dale. Dale, profe, no sé, déjame revisar bien aquí. Ya. El eje es el número 1, creo. El número 1. Ahí no dice número. A ver. El que está en el medio es el eje, profe. El que está en el medio, el que está. ¿Qué número? No sé, profe, eso no lo veo de aquí a allá. Como el 1, no sé. Ese, ajá. El 6. El 6. Y el cojinete, ya le voy a decir. Es el que está al lado del eje. Es justamente al lado. Ese. Número 7. Número 7. Okay. Bueno.
Pero fíjense entonces, en todos los ejemplos, los tres elementos están juntos. ¿Ya? Ok. Eje con el dispositivo localizador de transmisión de potencia y cojinete. Por eso se tratan, se analizan y se estudian como un conjunto, como una unidad íntimamente entrelazada. ¿Ya? Bueno, vamos a comenzar por supuesto con la parte de transmisión. Por dar una definición, todo elemento mecánico que sirva para sostener, soportar y facilitar el movimiento relativo entre los elementos de transmisión que nosotros hemos visto, precisamente son los ejes de transmisión. ¿Ok? Vamos a decirlo así: cualquier elemento que soporte a los dispositivos de transmisión de potencia son considerados ejes. ¿Cuáles son los dispositivos de transmisión de fuerza-potencia? Los escalones y la chaveta. No. Los catalizadores. Los elementos de transmisión. Elementos No los de... dispositivos. Vamos a clasificarlo así. Elementos de transmisión, fuerza, Elementos de transmisión de potencia, el engrane, Ujú. la cadena Ujú. y la correa. Y la correa, exactamente. Pero además de eso, los ejes también soportan otros tipos de elementos que cumplen funciones específicas. Por ejemplo, los ejes también sostienen las levas. ¿Ya? El árbol de leva, pero el árbol de leva es un conjunto de levas soportado por un eje integral. ¿Ya? Por ejemplo, un volante de inercia. ¿Ya? Que solamente sirve como elemento para acumular torque, pero al fin y al cabo es un elemento que necesita ser soportado. ¿Ya? Y que transmite indirectamente fuerza o potencia. ¿Ya? Entonces, además de los elementos de transmisión, hay otros elementos adicionales que también soportan los ejes de transmisión. ¿Okay? Entonces, todo elemento que necesite ser soportado, todo elemento que efectúe un trabajo y necesite ser soportado, sostenido y, por supuesto, sea rotacional o fijo, puede ser entonces soportado por un eje de transmisión. Por supuesto, la configuración, geometría y característica depende simplemente de la aplicación, ¿ya? Pero el uso de ejes es prácticamente universal, ¿ya? Porque siempre que hay un elemento de transmisión de potencia se requiere de un eje, ¿ya? Sí, porque sí, ¿ya? Siempre es necesario. En toda máquina es muy difícil que no exista un eje de transmisión. Ya toda máquina que efectúe un trabajo, ya muy difícil que no tenga un eje de transmisión. No hay casos en los que no tengan, profe. Hasta el momento no he visto ninguno. Perfecto. Funciones. Los ejes de transmisión cumplen, vamos a decirlo, dos funciones básicas. Uno es el de soporte o simplemente que el eje sostiene los distintos elementos de transmisión de potencia. Fíjense que en este caso tengo un eje que va a sostener un engranaje y una polea plana, obviamente transmisión por engranaje, transmisión por polea plana en este caso. ¿Ya? Pero entonces, una de las funciones principales del eje es soportar los elementos de transmisión de potencia y cualquier otro elemento que requiera ser soportado. Vamos a estudiar, profe, las dos cosas, la combinación de dos cosas aquí. ¿Cómo se? De engrane y de correa. Pues no lo sé, tal vez sí, tal vez no. Ya, de todas formas, ya a esta altura ustedes saben cómo calcular todos esos elementos. Ok, la otra función de los ejes de transmisión es la de transmisión de movimiento, fuerza o potencia. Puesto que tiene elementos de transmisión de potencia, los ejes también transmiten potencia, transmiten movimiento rotacional en este caso, ¿ya? Para obviamente el funcionamiento adecuado de la máquina respectiva. Entonces, esas son, como decirlo, las dos funciones principales: soporte y transmisión de movimiento, fuerza o potencia. ¿Ya? Perfecto. Clasificación. Bueno, de acuerdo al movimiento del eje, los ejes pueden ser ejes móviles, ¿ya? O que tienen movimiento rotacional, sea continuo o alternativo. Si se quieren, estos son los ejes más utilizados, los que tienen la mayor aplicación, los ejes móviles. Prácticamente el 99% de los ejes son ejes móviles. Y existen también ejes fijos, ¿ya?
ejes que no tienen movimiento rotacional, ¿ya? Ni alternativo ni continuo, ¿ok? Son ejes que no rotan, ¿ya? Pero sí soportan los elementos respectivos y mediante un montaje particular se puede lograr el movimiento del elemento soportado. El eje no rota, pero el elemento soportado sí debe rotar o girar, ¿ya? Pero ejes fijos sí existen, evidentemente, ¿ya? Pero la aplicación, por supuesto, es mucho menor que los ejes móviles, ¿ok? Pero hay aplicaciones para ello. Eso sirve simplemente como soporte para que lo demás gire, ¿verdad? Como soporte, exactamente, hermano. Pero no transmite movimiento, fuerza o potencia. Y esos son menos eficientes, bro, que los de No guerra. podemos decir que es más o que es menos eficiente, ¿ya? ¿Ok? Cumple su función, ¿ya? De acuerdo, por supuesto, a las condiciones de trabajo de acuerdo a la flexibilidad del eje, el eje puede ser un eje rígido o aquel cuya deformación no se observa a simple vista, porque recuerda que todo elemento que se aplica una carga se deforma, ¿ya? Solamente que la deformación, siendo tan pequeña, a simple vista no se puede observar, se considera entonces un eje rígido, ¿ya? Y por supuesto tenemos también lo llamado eje flexible, en el cual podemos, vamos a decirlo, darle cierta forma o curvatura para una transmisión ya requerida de fuerza o potencia, ¿ok? Por supuesto los ejes rígidos son los más utilizados, los ejes flexibles tienen poca aplicación, pero bueno, de acuerdo a la configuración geométrica externa, los ejes por supuesto pueden ser ejes escalonados, es decir, que presentan distintos diámetros en toda su longitud, ¿ok? Por supuesto son generalmente los más utilizados, ya que los escalonamientos me sirven como elementos localizadores, dispositivos localizadores. Y por supuesto tenemos también ejes lisos, ejes que no tienen prácticamente cambio de diámetro en toda su longitud, ¿ya? Su aplicación es menor, pero por supuesto existen aplicaciones para ejes. De acuerdo a la configuración geométrica interna, ¿ya? Los ejes pueden ser ejes macizos, es decir, que no presentan ninguna cavidad interna, ¿ya? Claro, son más resistentes, pero también más pesados, ¿ya? Y más caro. Y por supuesto, más material, más poco. Y también tenemos los ejes huecos, ejes que presentan una cavidad o un agujero cilíndrico interno. Este agujero, por supuesto, puede ser completamente pasante o puede ser un agujero ciego, ¿ya? Pero mientras hay una cavidad en el eje, entonces es un eje hueco, ¿ya? Por supuesto, distintos autores discrepan en cuál sería mejor, si el eje macizo o el eje hueco, ¿ya? El eje macizo es más resistente, aunque más costoso. El eje hueco es más liviano, más económico, pero resiste menos carga, ¿ya? Entonces hay que tener que buscar un equilibrio al seleccionar entre uno y otro, ¿ya? Pero hay mucha diferencia en el costo de un eje macizo y de un eje hueco. O sea, vale la pena que si la vida útil de un eje hueco, por ejemplo, hay que reemplazarla después de unos años y comprar otro, ese reemplazo no va a salir igual o casi que comprando el eje macizo. Pero eso depende de la configuración de la geometría y del diseño, ¿ya? Entonces no se puede comparar así de simple. Por supuesto, esa clasificación no es, vamos a decirlo, estricta. Existen, por supuesto, distintas combinaciones de las configuraciones. Por ejemplo, puede obtener usted un eje macizo móvil o un eje macizo fijo también. Pueden ser ejes flexibles escalonados. También pueden ser ejes flexibles huecos, por ejemplo. Puede haber ejes móviles, rígidos, escalonados, huecos, ¿ya? Etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que la clasificación es más amplia, pero lo que vimos es una clasificación general, ¿ya? Ustedes por ahí construyendo. Entonces la clasificación que vimos no es estricta, ¿ya? Pueden existir combinaciones de esas configuraciones, ¿ya? Configuración geométrica.
Esta es la configuración geométrica típica de un eje de transmisión, es decir, un eje rígido, un eje macizo, ¿ya? Y escalonado o con distintos diámetros externos en toda su longitud. ¿Por qué se prefiere esta configuración y no, por ejemplo, un eje liso? Porque, como le había dicho anteriormente, los escalones me sirven como topes para la ubicación precisa de los elementos que van montados sobre él. ¿Ya? Porque obviamente yo voy a montar un engranaje, un eje, yo necesito localizarlo, es decir, ubicarlo a una distancia específica. ¿Ya? Entonces, de todos los elementos de sujeción, el más fácil de utilizar es el escalón. Ya que no tengo ni que medir siquiera, sino que lo coloco y a lo que llega al tope, ya ahí está localizado. Después simplemente lo tengo que ajustar en su sitio. ¿Okay? Por eso los escalones ya son los elementos preferidos y por eso la mayoría de los de transmisión tienen esta configuración. ¿Ya? Entonces esa es la configuración típica de los de transmisión. Dispositivos localizadores. Simplemente son aquellos elementos que permiten localizar o ubicar el elemento sobre el eje de transmisión. ¿Ya? Entre los más utilizados, por ejemplo, tenemos lo que es la parte de vamos a ver si es exactamente. Tenemos, por ejemplo, elementos roscados, es decir, puedo utilizar un tornillo o en este caso una tuerca para localizar o mantener esos sitios. El engranaje en este caso pueden ser, por ejemplo, mediante casquillos, pueden ser escalones que le hayamos utilizado, pueden ser anillos de retención interno-externo, pueden ser tornillos prisioneros o pueden ser pasadores. Todos estos son dispositivos localizadores o que me permiten ubicar al elemento montado sobre el eje de manera precisa. Cada uno, por supuesto, tiene su ventaja y desventaja comparativa. Pero a la hora de diseñar, ustedes deben seleccionar algunos de estos elementos. Dispositivos para transmisión de rotación. Como su nombre lo indica, son aquellos dispositivos que permiten la transmisión de la fuerza o la potencia entre el eje y el elemento montado. Es decir, sirve de conector. Ya, vamos a decirlo. Con este dispositivo, por ejemplo, este grande y este eje tienen un movimiento solidario, es decir, que no deslizan o que no es un movimiento relativo uno entre otros. Entre los dispositivos para transmisión de fuerza, potencia y movimiento tenemos, por ejemplo, las chavetas, ¿ya? Tenemos las estrías, tenemos ajustes por tolerancia, ajustes forzados específicamente, tenemos tornillos prisioneros y tenemos pasadores. ¿Ya? Estos son entonces los dispositivos utilizados para la transmisión de movimiento, fuerza y potencia. Entonces hay dos dispositivos localizadores y de transmisión. ¿Ya? Entonces que ustedes seleccionen esos dispositivos para sus ejes de transmisión que los necesitan. Si no lo ponemos, ¿qué pasa, bro? El ejercicio es incompleto, el sistema no funciona, porque imagínense, si uno colocó la chaveta, esto va a deslizar uno entre otros, ¿de qué me sirve entonces? Nada. ¿Okay? Es necesario y son indispensables. ¿Okay? Si usted no lo coloca, ese ejercicio está completamente mal. Sí, pero es decir, por ejemplo, cero por ese. aquella tiene un pasador y aquella tiene una chaveta. ¿Qué diferencia hay de que si ponemos un pasador o una chaveta? Bueno, yo creo que el pasador debe tener más resistencia que la chaveta. ¿Es seguro? Depende del material. Debería tener más resistencia el pasador que la chaveta. O sea, más. No, eso es relativo, ya, porque depende del material, depende del tamaño, ya, es muy relativo, es decir, que más o menos resistente, ya. Es lo único que, por ejemplo, el pasador me obliga a hacer un agujero, y un agujero concentrador de fuerza. Claro, este también es un concentrador de fuerza, pero haciendo el análisis comparativo, este concentrador tiene que ser menor, ya que aquel que está allá. ¿Okay? Es decir,
este me delimita más el eje que este que está aquí. ¿Ya? Pero claro, ese análisis lo tendrán que hacer ustedes para la hora de seleccionar el elemento. ¿Ya? Que voy a seleccionar, por ejemplo, un ajuste forzado. ¿Ya? Que ahí me genera todavía menos concentración de esfuerzo. ¿Okay? Pero el asunto es que a la hora de montar y desmontarlo necesito una prensa hidráulica neumática. ¿Ya? Cosa que no necesito con este o con aquel. ¿Okay?